Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El ministro de la Defensa, Diego Molano, ofreció una recompensa de hasta 70 millones de pesos para dar con los responsables del atentado en Caquetá. La explosión ocurrió al paso de un vehículo motocarro con todos sus pasajeros a bordo. Un menor de edad de 3 años, su mamá, el conductor del motocarro y una mujer murieron. Según las autoridades, el atentado habría sido preparado contra la policía de Cartagena del Chairá, pero la carga detonó al paso de estos civiles. El hecho dejó otras 3 personas heridas. Las autoridades reforzaron la seguridad en el municipio. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El departamento de Cundinamarca es uno de los más afectados en el país por el invierno. El río Bogotá sigue creciendo en zonas de alto riesgo. Los organismos de emergencias han atendido varias inundaciones en municipios como La Mesa, Tocancipá, Gachancipá, Chía y Sopó. Hay 45 municipios con alertas naranja y roja. Las familias se han visto obligadas a evacuar. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La Cumbre de las Américas finaliza con un acuerdo regional para contener la crisis migratoria firmado por 20 países americanos, incluida Colombia y Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que las fuerzas que estuvieron detrás del asalto al Capitolio siguen siendo una amenaza. La inflación en Estados Unidos llegó a 8.6% en mayo, su nivel máximo en 40 años. El Papa Francisco tuvo que cancelar su viaje a África por recomendación médica debido a problemas en una rodilla. China advirtió a Estados Unidos que no dudará en iniciar una guerra si Taiwán se declara independiente. Shanghái vuelve a confinar a más de 15 millones de habitantes para una campaña masiva de pruebas contra el coronavirus. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. La 9ª Cumbre de las Américas se cerró con una alianza para enfrentar la crisis migratoria con un enfoque regional y con responsabilidades compartidas. 20 países, entre ellos Colombia, firmaron el documento. En el marco de la 9ª edición de la Cumbre de las Américas, 20 países firmaron una declaración conjunta para contener la crisis migratoria que enfrenta el continente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien presentó la Declaración de Los Ángeles, busca que todos los países firmantes compartan la responsabilidad de recibir a extranjeros para que la migración no se concentre en algunos países. 20 countries coming together to launch the Los Angeles Declaration on Migration and Protection. With this declaration, we're transforming our approach to managing migration in the Americas. Each of us is signing up to commitments that recognizes the challenges we all share and the responsibility that impacts on all of our nations. Para aliviar la presión que generan esos flujos, los países firmantes se comprometieron, entre otras cosas, a expandir las oportunidades de migrar legalmente para contener la llegada de indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos, que sigue en aumento. Estados Unidos anunció que acogerá a 20.000 refugiados latinoamericanos y destinará 314 millones de dólares para apoyar a migrantes venezolanos. Durante la 9ª Cumbre de las Américas, Estados Unidos anunció que acogerá a 20.000 refugiados de América Latina en 2023 y 2024. Además, destinará 314 millones de dólares adicionales de ayuda humanitaria para venezolanos que se encuentren en su propio país y para inmigrantes y refugiados venezolanos en varios países de Latinoamérica. Con estos recursos se financiarán servicios como suministros de agua, protección contra la COVID-19, apoyo a personas que hayan sufrido violencia, así como venezolanos del colectivo LGBT e indígenas. Asimismo, el gobierno del presidente Joe Biden se propone aumentar la acogida de refugiados haitianos y otorgará 11.500 visas de trabajo temporal a ciudadanos de Haití y Centroamérica ante la escasez de mano de obra en Estados Unidos. Mientras Cuba se enfrenta a la peor escasez de alimentos y medicinas en décadas, recrudecida por una inflación disparada, se está produciendo un nuevo éxodo de ciudadanos de la isla. Tan solo en marzo de este año, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, más de 32.000 cubanos llegaron a la frontera entre ese país y México, entre Estados Unidos y México, casi el doble que el mes anterior.
Y la inflación en Estados Unidos llegó a 8,6% anual en mayo, máximo en 40 años. El presidente Joe Biden reconoce que debe hacer más y tomar medidas rápidas para enfriar las presiones a la economía. No cede la inflación en Estados Unidos, que volvió a ganar fuerza en mayo, según el índice de precios al consumo CPI, que llegó al 8,6% en 12 meses, un máximo que no se registraba desde diciembre de 1981. Según los datos del Departamento del Trabajo del país norteamericano, en comparación con abril, el incremento de precios en mayo fue del 1% y su efecto se siente directamente en los bolsillos de los estadounidenses, que cada día ven cómo su dinero alcanza para menos mientras crece el fantasma de la recesión. La gasolina en particular tuvo un incremento de 4,1% en mayo y en algunos lugares el galón superó la barrera de los $5, mientras también aumentaron los precios de la vivienda, los pasajes de avión y los vehículos. El presidente Joe Biden, por su parte, reconoció que debe hacer más y rápidamente para controlar las subidas de precios y puso a la inflación como su principal prioridad de política interior, cuando se acercan las elecciones de medio término que renovarán parte del legislativo en noviembre. Mientras la Reserva Federal se reunirá la próxima semana para evaluar otro aumento de las tasas de interés, uno de los instrumentos para moderar la inflación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que las fuerzas que estuvieron detrás del asalto al Capitolio en 2021 siguen siendo una amenaza para la democracia de su país. The insurrection on January 6th, one of the darkest chapters in our nation's history. A brutal assault on our democracy, brutal attack on law enforcement, some losing their lives, and we heard about it last night again. It's important to the American people to understand what truly happened, and to understand that the same forces that led January 6th remain at work today. Los comentarios del presidente se produjeron después de una explosiva audiencia desarrollada en el Congreso, en la que el comité que investigó por casi un año el asalto al Capitolio expuso cómo el entonces mandatario Donald Trump estuvo en el centro de un complot aún en curso que escaló en un intento de golpe de Estado para quedarse en el poder e intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 que ganó Joe Biden. Para el panel, Trump convocó a la turba, la reunió y encendió la llama de este ataque. Además, revelaron escabrosos detalles y pruebas de cómo ocurrió la toma que representó uno de los peores ataques a la democracia estadounidense. El Papa Francisco, aquejado por una dolencia en su rodilla derecha que se ha agravado en los últimos meses, se vio obligado a cancelar su visita a África en julio. Según informó el Vaticano, la determinación se tomó por solicitud de sus médicos y con el fin de no comprometer los resultados de una terapia de rodilla que aún está en curso. El Santo Padre ha tenido que cancelar varios eventos por la dolencia que lo llevó a aparecer por primera vez en una silla de ruedas durante un evento público. Las tropas ucranianas intentan hacer retroceder a las fuerzas rusas en el este y en el sur del país, donde se producen feroces combates desde hace semanas por el control de esa región que Moscú convirtió en su objetivo. De hecho, el Kremlin estaría a punto de conquistar en su totalidad la estratégica ciudad Severodonetsk, aunque el presidente Volodymyr Zelensky afirma que sus tropas están resistiendo a esa ofensiva que determinaría el control total de la región separatista del Donbass. Alrededor de 40 barcos, 70 aviones y 7.000 efectivos de 16 diferentes países participan en los ejercicios militares realizados en el mar Báltico por los aliados de la OTAN. Las operaciones de este año han estado organizadas por Suecia, nación que está por hacer parte de la Alianza Transatlántica, y buscan fortalecer las capacidades de respuesta combinada de la OTAN. Los ejercicios se enfocaron en aspectos como la defensa aérea, guerra antisubmarina y marítima, operaciones anfibias, respuesta médica y misiones de búsqueda y rescate. El presidente ruso Vladimir Putin se comparó con el zar Pedro el Grande y aseguró que actualmente su país está retomando lo que alguna vez le perteneció. Recordando el aniversario número 350 del nacimiento del zar Pedro el Grande, el mandatario ruso Vladimir Putin se comparó con este emperador que en el siglo XVIII luchó contra Suecia y ocupó una parte de su territorio, así como de Finlandia, Estonia y Letonia. Putin incluso señaló que su país está retomando lo que alguna vez le perteneció, justificando la brutal invasión a Ucrania. El mandatario se comparó con este zar que contribuyó a acercar el imperio ruso a Europa, aunque esto contrasta con el momento actual de ruptura entre Moscú y Occidente.
Además, las afirmaciones llegan justo después de que algunos medios británicos afirmaran que el jefe de Estado tuvo que recibir asistencia médica urgente a principios de esta semana tras sufrir una enfermedad aguda. Incluso se habla de un fuerte malestar, debilidad y mareos, y citando fuentes del Kremlin, se afirma que los médicos ordenaron a Putin que no haga ninguna aparición pública prolongada. Los locales de McDonald's en Rusia dicen adiós a los arcos dorados debido a la nefasta huella para la economía de la invasión a Ucrania. Los locales dejarán los icónicos arcos dorados y le darán paso a un nuevo logotipo de 2 papas fritas y una hamburguesa sobre un fondo verde que utiliza la cadena que reemplazará a esta importante multinacional, que este año completaba 32 años de presencia en Rusia y sumaba una mano de obra de 60.000 personas. China lanzó una fuerte advertencia a Estados Unidos. El gobierno del gigante asiático advirtió que no dudará en iniciar una guerra si Taiwán se declara independiente. Las relaciones entre ambos países se han mantenido tensas en los últimos años, con las dos economías más grandes del mundo enfrentándose por todo tipo de cuestiones, especialmente por la creciente injerencia de Pekín en estos territorios semiautónomos. Estados Unidos levantará la exigencia de pruebas negativas de COVID-19 para los viajeros que entren al país en avión desde la medianoche del próximo 12 de junio. Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos van a eliminar una restricción contra la que el sector de los viajes, especialmente aéreos, había presionado durante meses tras determinar que ya no era necesaria. Se trata de la exigencia de pruebas negativas de COVID-19 para los viajeros que entren al país en avión, que desde la medianoche del próximo 12 de junio será levantada. Aunque las autoridades sanitarias seguirán evaluando las necesidades con base en la ciencia y en el contexto de circulación de las variantes, los CDC volverán a evaluar su decisión en 90 días y esta podría restablecerse si surge una nueva variante preocupante del coronavirus. Estados Unidos registra actualmente más de 100.000 casos nuevos de COVID por día, una cifra que, según expertos, es inferior a la realidad. Las autoridades chinas volvieron a imponer medidas para contener los brotes de coronavirus detectados en las últimas jornadas. En Shanghái ampliaron los distritos que se verán afectados este fin de semana por las masivas campañas de pruebas. Y ahora más de 15 millones de personas volverán a tener restringida su movilidad, lo que revivió el temor de volver a un confinamiento estricto y prolongado que una vez más desató compras de pánico. Se hizo público el hallazgo de un buque de guerra real que se hundió frente a la costa este de Gran Bretaña mientras transportaba al futuro rey James II de Inglaterra hace más de 300 años. Los investigadores mantuvieron el descubrimiento en secreto durante 15 años para proteger los restos del naufragio, en el que fueron encontrados varios artefactos históricos, incluida una botella con un sello de vidrio con el escudo de armas de la familia Legg, antepasados del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. La NASA creó un equipo para estudiar objetos aéreos no identificados. La posibilidad de visitas extraterrestres a la Tierra se está tomando cada vez más en serio en Estados Unidos. La NASA anunció que ha establecido un grupo de estudio que analizará a partir de este otoño los fenómenos aéreos no identificados, llamados UAP, por sus siglas en inglés, para avanzar en la comprensión científica de los posibles descubrimientos y la recopilación y uso de datos futuros. El objetivo de este estudio independiente sobre los UAP, concepto que ha desplazado a la denominación OVNI, objeto volador no identificado, por haber quedado anticuada, se basa en la observación de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica. El número limitado de observaciones dificulta sacar conclusiones sobre la naturaleza de tales eventos, pero por ahora, la Agencia Espacial dijo que aún no hay evidencia de que los UAP sean de origen extraterrestre. El explorador de la NASA, el rover Perseverance, hizo una amiga en Marte. Se trata de una roca que se introdujo en la rueda delantera izquierda del vehículo y desde entonces son inseparables. Perseverance llegó desde hace 15 meses a investigar y buscar vida antigua en el planeta rojo y desde hace 4 meses esta roca ha acompañado su operación y ha recorrido más de 8,5 kilómetros junto a este rover de la NASA. La empresa Venus o Venus Aerospace presentó un avión hipersónico que podría llevar a 12 personas de Madrid a Pekín en solo 1 hora.
Venus Aerospace, una empresa de creación de aviación y componentes aeroespaciales con sede en Houston, presentó los renders de un avión hipersónico de pasajeros llamado Stargazer, que se espera que salga al mercado muy pronto. La empresa ha querido promocionar su nuevo avión hipersónico de la siguiente forma: transportar a 12 personas de Los Ángeles a Tokio en 60 minutos. Cabe destacar que actualmente es imposible realizar este viaje en menos de 12 horas de vuelo. Sin embargo, si se habla de la velocidad que es capaz de alcanzar, podría ir a cualquier lugar en ese tiempo y menos. El Stargazer alcanza una velocidad de unos 11.000 km por hora. Se espera que la primera prueba en tierra de esta aeronave sea en 2025. Muy buenas noches. Nuestros invitados de esta noche son dos personajes. Gerson Vermont, el director de prevención del Ministerio de Salud, y Ángel Becasino, el gran estratega y asesor político del candidato presidencial Rodolfo Hernández. Primero saludamos al doctor Vermont, quien se encuentra en Cartagena, asistiendo al Congreso de Salud de la ANDI. La preocupación es esta, señor Vermont. ¿Qué es lo que pasa con el COVID nuevamente? Hay un aumento de contagios y de muertes. ¿Es que estamos frente, acaso, al quinto pico de la COVID? Yamil, muy buenas noches y muy buenas noches a todo Colombia que nos escucha. Tenemos que ser responsables en el marco de la prevención, y esta pandemia nos ha enseñado que hemos tenido ya 4 picos muy preocupantes y que entre pico y pico han habido unos valles que nos dan tranquilidad, pero que ya nos avisan de que efectivamente podríamos tener nuevos picos de contagios, nuevos picos de hospitalización o, por supuesto, de muerte. En el pico pasado tuvimos 19 semanas muy tranquilos, con unas cifras muy bajas. Y tuvimos un cuarto pico muy complicado, también muy fuerte, con menos muerte que el tercero, con menos hospitalizaciones, pero que efectivamente nos quitaron la vida de muchos seres queridos. Hoy llevamos efectivamente 12 semanas con unas cifras muy bajas, pero que ya empiezan a asomarse ciertos indicadores, como que efectivamente ha aumentado el número de contagios, efectivamente ha aumentado la positividad. Estábamos en un 2% y hoy estamos en un 12% de positividad, y ha aumentado en la última semana. Veníamos con una cifra promedio de 12 fallecimientos por semana, y la semana pasada ya tuvimos 27 fallecimientos. Es una cifra pequeña con relación a los puntos o picos que hemos tenido en otras ocasiones, pero tenemos que ser muy responsables y hacer un llamado a la ciudadanía de que podría estar asomándose unas cifras que nos obligan a tener mucho cuidado, que nos obligan a aumentar las medidas de autocuidado, pero especialmente que nos invita a que aumentemos nuestra protección a través de la vacunación, especialmente con personas de más alto riesgo, que son aquellas mayores de 50 años y nuestros niños de 3 a 11 años. Son cifras que asoman, que todavía no nos puede marcar una tendencia, pero que nos tiene que llamar la atención de estar muy pendientes de lo que vaya a suceder en las próximas semanas. Ahora, señor Vermont, mire, ¿qué tan preocupante es la baja cifra de vacunas que hay en el país? Estaba mirando que con primera dosis solamente hay 12.7 millones de vacunados. Es la tercera parte del país. Usted está hablando, Yamil, de refuerzo, y en eso tiene la razón. Nosotros tenemos un altísimo porcentaje de la población colombiana vacunado con esquemas completos, pero apenas tenemos un 35% de la población con refuerzo, que equivalen a esas 12.700.000 personas mayores de 12 años que hoy está autorizado el refuerzo y que apenas se han acercado a los puntos de vacunación. Ahí sí efectivamente tenemos una preocupación, porque no vamos a tener una inmunidad sostenida en estas personas, y cualquier evento como el que ya está empezando a vislumbrarse podría llegar a esas personas que no tienen una inmunidad alta, sostenida, reforzada, especialmente mayores de 50 años. Y en el cuarto refuerzo, o segundo refuerzo, como llamamos el segundo refuerzo o cuarta dosis, apenas llevamos cerca de 590.000 personas
personas que se lo han aplicado mayores de 50 años. Apenas estamos comenzando con este segundo refuerzo, pero es un llamado urgente a que aquellas personas que no se han puesto el primer refuerzo, mayores de 12 años, lo hagan. Y a aquellas personas que tienen más de 50 años y ya se aplicaron hace más de 4 meses el primer refuerzo, se apliquen el segundo refuerzo con una dosis de RNA mensajero que les va a garantizar esa inmunidad sostenida y permanente. Es que veo aquí que la cuarta dosis apenas se la ha aplicado un número muy reducido de colombianos. ¿A qué atribuye usted eso? Pues esa tranquilidad que no nos debe engañar, donde que no sea un engaño, o que nos llamemos a un engaño, porque siempre lo hemos dicho, que la pandemia continúa, que la epidemia continúa, que el virus circula entre nosotros, pero que al mismo tiempo hemos ido dando medidas de relajamiento, que en territorios donde el 70% ya ha logrado la vacunación completa, donde el 40% ya ha logrado la vacunación de refuerzo, podemos eliminar el tapabocas sin quitar la responsabilidad del autocuidado. Pero tal vez estas medidas pareciera que están confundiendo a las personas, creyendo que esto ya terminó, y de ninguna manera. El virus continúa entre nosotros, la pandemia continúa entre nosotros. Vemos temas que están sucediendo en China, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, ya alrededor de nosotros, en Argentina y Chile. Y por supuesto ya estamos vislumbrando ese pequeño aumento en Colombia, que nos debe llamar la atención que esto no se ha ganado del todo, y que tenemos que decirle a la comunidad: por favor, pónganse la vacuna de dosis de refuerzo en tercera dosis y cuarta dosis si usted es mayor de 50 años. No nos equivoquemos, no crean, no confíen de que esto ya ha terminado, y por favor acuda a los puntos de vacunación. Y mire, ¿qué ha pensado hacer el Ministerio de Salud en este trabajo de prevención para estimular la vacunación? Porque ustedes en el ministerio retiraron a su índice normal, habitual, en hospitales, los puestos de vacunación. ¿Qué piensan hacer para conducir a la gente a que se vacune? Yamit, al revés, y lo que estamos haciendo es haciendo la transición de la vacunación masiva, que efectivamente quedaba en coliseos, centros comerciales, y lo que estamos haciendo ahorita es aperturando todos, absolutamente todos los puntos de vacunación normal del programa ampliado de inmunizaciones, del programa permanente de vacunación en Colombia. Las estamos autorizando para que vacunen COVID. Con eso, más de 4.700 puntos de vacunación en Colombia van a quedar habilitados para que los colombianos accedan a la vacuna. Esto al revés es una expansión, ya no masiva, pero sí regular, de los puntos de vacunación en Colombia. Y esto tiene que facilitar. Y estamos haciendo un llamado y una exigencia a todas las autoridades, a los alcaldes, por supuesto, y a los sistemas de salud a través de sus secretarios de salud, que hagan llegar la vacuna a todos los puntos de vacunación para que los colombianos puedan acceder. Mientras están vacunando al niño contra polio, sarampión, también programen la de COVID. Mientras están las gestantes haciendo control de su gestación, vacúnese contra el COVID. Mientras están haciendo consulta del adulto mayor, vacúnese contra el COVID. Eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Salud en este momento. ¿Y cuál es la región o la ciudad de Colombia que proporcionalmente con su población tiene mayor aumento de contagios y de muertes con COVID? Por supuesto, por su número de habitantes y por la población en los grandes cascos urbanos, siempre Bogotá, Medellín o Cali serán los que nos muestren las primeras cifras de índice, incluyendo también Barranquilla. Pero nos llama la atención territorios como Valledupar, que no ha completado su 70% ni su 40%, donde observamos también incremento en los contagios, por supuesto en las hospitalizaciones y en los fallecimientos. Pero en términos generales y siendo claros, las cifras siguen siendo muy bajas, pero ya observamos tendencias pequeñas. Claramente los sitios donde hay mayor población es donde vamos a observar esos primeros índices de aumento. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. No nos confiemos y tenemos que vacunarnos para protegernos contra lo que pueda venir en esta parte estacional de pico respiratorio y de posiblemente el inicio de un nuevo tipo de COVID. ¿Existe el riesgo de que si continúan creciendo contagios y muertes, el gobierno a través del Ministerio de Salud vuelva a ordenar el uso obligatorio de tapabocas? Está dentro de las consideraciones por decreto
que el Ministerio de Salud, de la mano del Ministerio del Interior, podrá tomar medidas en el caso de que observemos una desviación muy grande de estos índices. En este momento no lo hemos contemplado, no se está analizando, simplemente estamos haciendo un llamado de atención a la comunidad para que incrementemos nuestras medidas de autocuidado e incrementemos la vacunación. Pero en este momento no estamos contemplando un tipo de medidas en ese sentido. Más bien cuidémonos, protejámonos a través de la vacuna para no tener que llegar en algún momento a este tipo de medidas. Ni tampoco habrá, ni se estudia la posibilidad de volver a tomar medidas para reducir el número de asistentes a determinados eventos. De ninguna manera, Yamil. Lo que queremos es una reactivación económica, social y cultural activa y fuerte, potente, como la está teniendo Colombia en este momento, pero necesitamos que todos cooperemos, que no nos relajemos y que estemos muy conscientes de que todavía tenemos un riesgo y que el virus está entre nosotros. Pero no estamos contemplando medidas de ningún tipo restrictivo ni de aumentar hasta el momento ningún otro tipo de medidas. ¿Hay alguna novedad finalmente, señor Vermont, sobre esta epidemia del mono que está azotando a algunos países? No ha llegado a Colombia, estamos monitoreando y haciendo una validación permanente de todo lo que sucede en Colombia. Estamos revisando, como siempre, el Ministerio de Salud, la evidencia que hay a nivel mundial y estamos mirando la evolución efectivamente. No hay altas preocupaciones en este momento y seguiremos evaluando lo que sucede en el mundo y, por supuesto, protegiendo nuestras fronteras. Gerson Vermont, director de prevención del Ministerio de Salud, y el susto que está dando el crecimiento de contagios y muertes con el COVID en Colombia. Muy amable, doctor Vermont. Muchas gracias a todos. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a unos breves mensajes comerciales y luego a escuchar y ver a Ángel Beccasino, el gran estratega y asesor político de ese fenómeno llamado Rodolfo Hernández. Y saludamos ahora a don Ángel Beccasino, gran estratega y asesor político de ese fenómeno llamado Rodolfo Hernández. Beccasino ha sido estratega de varios líderes políticos en el país. Lo fue, por ejemplo, de Juan Manuel Santos, de Gustavo Petro. Y quien logró, digamos, llevar a la cima a un competidor casi desconocido, a quien se le adjudicaban pocas posibilidades de éxito. Ángel, buenas noches. ¿A qué atribuye usted el fenómeno Hernández? Bueno, primero buenas noches, Amit. El fenómeno Hernández, yo creo que si voy a atribuirlo a algo, es que Rodolfo es lo que es auténtico, es un hombre que es la verdad de Rodolfo, es él mismo. Y lo que dice parte de la convicción de que esa es la verdad de él. Entonces Rodolfo dice las cosas como él siente que son, no se anda con vuelta, no se maquilla para presentar las cosas. Sí. Y bueno, con las cosas que puedan pasar cuando uno dice directamente lo que siente. Sí, es decir, él es una especie de antisolemnidad. Exactamente. Ahora le dicen disruptivo, pero Rodolfo lo que es, viste, es antisolemnidad, lo dijiste bien. ¿Por qué él es tan no convencional? Yo lo conozco a Rodolfo desde hace más de 20 años. Fue cliente mío en una época que yo tenía una agencia de publicidad y siempre fue así. ¿Publicidad? No. Yo tenía la agencia de publicidad y él tenía sus edificios. Sí. Y con Rodolfo hay una identificación que hemos tenido, que a él le interesa mucho el urbanismo y le interesa mucho la arquitectura, y a mí también me interesan, son dos temas que me interesan mucho. Pero siempre fue un hombre espontáneo, natural, con una carga de humor muy a flor de piel. Sí. Sin, por ejemplo, cuando vos lo ves y lo comparás con lo trágico que es Gustavo, Rodolfo es todo lo contrario, es natural, es fresco, transmite alegría, porque esa es la actitud de Rodolfo. ¿Por qué él comete a veces tantos errores o equivocaciones? Pues,
que uno ve que es por apresurado, porque no se detiene. Es como el natural de él que lo hace ser rápido de palabras. Sí, sí. Y a veces se pone ansioso para expresar, ¿viste? Y cuando expresa desde esa ansiedad, y bueno, a veces dice algunas palabras más de las que sería conveniente decir, pero él no es un hombre que se anda midiendo, es un hombre que dice lo que siente y entonces, ¡pum!, fluye, por decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, usa malas palabras con mucha facilidad. Sí, 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 sí. Pero es lo que le pasa a la gente normal. La gente normal, en la conversación normal, usa malas palabras. Yo uso malas palabras, no sé vos, pero yo uso malas palabras a veces. Ahora, cuando uno se pone en un plan de estar correcto, ¿viste? Mide tal vez las palabras que usa. Rodolfo es tan de verdad lo que es Rodolfo, que bueno, salen las malas palabras, las palabrotas que le dicen, ¿no? Usted fue asesor también de Gustavo Petro, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí? Nada, en el 18 hicimos una campaña muy buena con Gustavo. Nada, llegamos a la última noche cuando se perdió la segunda vuelta. Esa noche fuimos a comer Gustavo, Verónica, el otro asesor estratégico Alberto Cienfuegos y yo. Comimos con un par de amigos de la campaña. Y esa fue la última vez que lo vi a Gustavo. Gustavo vive su mundo, ¿viste? Y nunca más lo volví a ver. En ese momento no existía Rodolfo Hernández. No, para nada. Era mi amigo, pero no existía políticamente en este plano. ¿Era gobernador tal vez? No. En ese momento... Bueno, mentira, no me acuerdo si él era alcalde de Bucaramanga, no sé. Pero yo no tuve nada que ver con él como alcalde de Bucaramanga. ¿Y cómo decidió usted pasar de Petro a...? Son desafíos. Fíjate que los desafíos que me plantea Rodolfo, a mí me gustan los desafíos, ¿no? Y Rodolfo me dice, Ángel, quiero que me ayude en esto, ¿no es cierto? Porque yo encuentro a Rodolfo en un momento complicado, cuando él se fue a hablar con el Papa, se quedó en Roma, etcétera, etcétera, y se vino abajo en el nivel de aceptación o de intención de voto que había logrado. En ese momento, aquel me dice eso y empezamos a hablar. Y me dice, yo no quiero gastar plata. Y yo le digo, ¿por qué no querés gastar plata? Una campaña política cuesta. Y él me dice, porque quiero mandar un mensaje de austeridad. No me importa que me van a reponer esa plata. Yo no quiero gastarle la plata a los colombianos haciendo una campaña costosa. Entonces la campaña costó 3.000 millones y en monedas. Fue una campaña realmente bajísima. Entonces toda la apuesta fue hacer una cosa orgánica, que funcionara por la espontaneidad de la gente. Ahí está la magia de la estrategia que hubo. Pero él partió de eso, lo otro que partió fue trabajar con el grupo de Bucaramanga, del que son chicos y chicas muy jóvenes. Yo trabajé con mi hija Luciana, que tiene 24 años y que es un enlace, es mi coequiper ahora. Sí, mira vos las cosas. Sí, mi hija es psicóloga y socióloga. Entonces ella estudió y se graduó de lo que yo no me gradué. He estudiado toda mi vida, pero yo nunca me gradué. ¿Y sigue con él? Sigue, sí. ¿Asesorándolo? Está acá asesorándolo. En este momento está en Miami. ¿Y la edad de Hernández? Alguna vez le leí a usted que lo comparaba a él, debido a su edad, como el gran sabio de la tribu. Sí, lo que dije en algún momento es algo que yo siento de Rodolfo, que él es un hombre, lo que nos pasa a lo largo de la vida, uno acumula un kilometraje, digamos, que te da sabiduría. Sí. Entonces yo dije, de pronto Rodolfo tiene sabiduría, en algunas cosas le falta conocimiento, pero reemplaza ese conocimiento con su sabiduría y con una gran intuición que tiene Rodolfo, ¿ves? Eso es mi lectura un poco de él, ya poniéndonos en un plano más humano, ¿no? Y mire, sobre eso de la austeridad, ¿ese ser austero de él es su manera de ser o es un montaje publicitario? No, es su manera de ser. Sí. Sí, yo cuando trabajo... Es humilde. Es humilde y cuando yo trabajo con una persona, ¿viste? Un principio mío es no disfrazo a nadie. Yo, por ejemplo, hoy lo veo a Gustavo Petro, que es un Gustavo que está con algunas nuevas incorporaciones a su personalidad en función de unos objetivos estratégicos que tiene. Disminuir el miedo que sienten hacia él algunos sectores de la sociedad, ser más amable hacia la clase política, etc. Ok, Rodolfo
trabaja desde lo que él es. Cuando yo trabajé con Gustavo, mis aportes a la campaña de él, etcétera, fueron pensando en Gustavo como el hombre que es. Es un hombre con una gran inteligencia, etcétera. Todo el mundo sabe lo que es Gustavo, ¿no? Ahora, Ángel, ¿cuáles han sido los grandes consejos que usted le ha dado a Rodolfo Hernández como estratega y como asesor? Pues el primero es, centremos la campaña en vos, centremos la campaña en Rodolfo Hernández, y en Rodolfo Hernández tal cual es. Empezamos a establecer guiones. Una campaña se basa en... mostrarlo como es. Claro, mostrarlo como es, Yamid, y con una historia. Vos lo primero que determinás es cuáles son los temas importantes de lo que hay. Entonces se determina la corrupción, es algo que está impregnando todo y dificultando, digamos, la posibilidad de realizar grandes cambios en el país. Ahí tenés un punto de agenda. Entonces vos decís, este es el tema, ¿qué voy a decir sobre este tema? Y la tercera, ¿cómo lo voy a decir? Entonces, una vez sintonizados en el tema central de la campaña, de la estrategia, empezamos a trabajar los otros. Y como tengo esa relación tan natural con Rodolfo, esto fue un fluir muy natural también. Ahora, yo te quiero decir algo que se lo digo a mucha gente que me pregunta sobre esto. Yo tengo una cosa, que es nunca trabajo para otra persona. Yo trabajo con esa otra persona. Eso establece un plano de igualdad. En esa igualdad, mi cabeza le ayuda a la cabeza del otro y la cabeza del otro me ayuda a la mía para poder ver más cosas. Así trabajo con Rodolfo. Pero, a ver... Ángel, lo que dice Rodolfo Hernández, ¿es lo que él cree o es una acción también suya como estratega? Es lo que Rodolfo cree, siente que así deben ser las cosas. Entonces esa bandera de la lucha contra la corrupción fue o es una acción publicitaria o es lo que él realmente cree. Es lo que él realmente cree. Y esa será su bandera. Si ese es el corazón de la propuesta de su gobierno, si es presidente. Sí, la propuesta de él es, si limpiamos al Estado de la corrupción, si limpiamos del sobrepeso de las cuotas burocráticas y demás, no hay necesidad de hacer grandes reformas tributarias y no hay necesidad de endeudar al país para poder hacer las cosas que necesita el país. Ese es el principio. Él es un ingeniero, por consiguiente su cabeza es matemática. Hace las cuentas y las cuentas le dan. Y él comprende que ahí está la clave prácticamente de todos los problemas que tiene. Entonces, cuando él dijo en alguna ocasión que el Palacio de Gobierno lo va a convertir eso en un museo, ¿eso es así? ¿O será una manera de decir, voy a mantener la austeridad? Pienso que Rodolfo quiso expresar, hay una necesidad de aportarle al país cada día más cultura, en todo lo que sea posible. Si los volardos se pudieran volver obras de arte, él intentaría volverlas, ¿viste? Sí. Jack. Pero él tiene claro una cosa, a él le gusta su finca de allá, de Santander, ¿no? A él le gusta estar donde está y vivir tranquilo en su territorio. Ahora, ¿cuáles son los defectos que tiene Rodolfo Hernández que usted trata de corregir? Pues vos lo dijiste al principio, que es esa digamos, exuberancia verbal en algunos momentos, ¿no es cierto? Sí, esto a veces es una cuestión de tener un poquito de, digamos, de medida, ¿no? en ese fluir, particularmente cuando sabes que la otra campaña con la que estás enfrentándote va a utilizar cualquier cosa en que te pases de palabras en tu contra. Entonces Rodolfo, como es tan él mismo, como es tan la verdad que Rodolfo es, y a veces se va en palabras y cae en algunas cosas, en decir algo que puede ser natural. De repente Rodolfo luego dice, uy, sí, Ángel, no debía haber dicho eso, porque se da cuenta que era algo que se pudo haber prestado una mala interpretación. Cuando él dijo en un momento, desde las vírgenes hasta las prostitutas o alguna cosa, quiso decir incluir a todo el mundo. Lo hizo con una expresión desafortunada, evidentemente. Pero bueno,
Eso es lo más complicado que tiene Rodolfo. El resto, Rodolfo es de verdad. Ahora, Ángel, en las encuestas están prácticamente empatados. Sí. Una encuestadora lo da él ganando, otra da Petro ganando, y las diferencias son mínimas. Pero mínimas. Sí, franja de error. Sí. ¿Usted cree que finalmente Hernández va a ganar y va a ser presidente? Usted trabajó para los dos. Yo trabajé para los dos. En este momento no es que creo, ¿ves? Yo pienso que Rodolfo gana, pero están súper parejos. Sí, pero ¿cree que será presidente Hernández? Yo pienso que Rodolfo va a ser presidente por una cosa. Él carga con una mística, ¿no es cierto? Que fue esa ola de emoción que hubo en la primera vuelta y que lo puso donde está. Gustavo, de algunas cuantas maneras, ya es una figura del paisaje del país. Y yo tengo una metáfora que me parece que funciona perfecta. Rodolfo sigue siendo, como en las carreras de caballo, ese caballo que atropella desde atrás y que le contagia al país una emoción muy fuerte. Y aún la gente que apostó por el caballo que parecía que iba a ser el ganador, que en este caso era Gustavo, la gente se enamora del que viene de atrás. Y la gente se enamora de esa pasión que despierta el que viene de atrás. Ese es Rodolfo. Bueno, pues Ángel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. El hombre que se inventó la frase de Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Así es, Yamit. Muchas gracias por la visita. Gracias, Yamit. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Mueren 4 civiles al estallar artefacto para atentar contra la policía en Cartagena del Chairá, Caquetá. Abatido cabecilla de disidencias de las FARC en Barbosa, Antioquia. Capturados capitán y 8 patrulleros de la policía por extorsión y vínculos con el Clan del Golfo. Incautan 30 bienes al senador Mario Castaño. Avanza indagatoria. Cae presunto asesino de Jesucita. Graves inundaciones en Chía, Sopó, Gachancipá y Tocancipá. Alerta roja por desbordamientos de ríos Bogotá y Magdalena. Este fin de semana habrá fuerte lluvia en 25 departamentos, advierte IDEAM. Hay riesgo de quinto pico del COVID en el país, advierte Minsalud. Fenalco pide al gobierno y a empresas privadas adelantar pago de prima. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El ministro de Defensa, Diego Molano, señaló a las disidencias de las FARC como responsables del atentado en el Caquetá, en el que murieron 4 personas, entre ellas un niño de 3 años. Ofreció hasta 70 millones de pesos de recompensa para dar con los autores de este hecho. La explosión ocurrió al paso de un vehículo motocarro con todos sus pasajeros. Un menor de 3 años, su mamá y el conductor que iban a bordo murieron, así como una mujer que se movilizaba en una motocicleta. Se ha determinado ofrecer una recompensa de hasta 70 millones de pesos por aquel que dé información que permita la captura y judicialización de los responsables de este hecho, que finalmente dejaron 4 civiles, entre los que se incluye un menor de edad. Todos víctimas de un atentado que habría sido preparado contra la policía en Cartagena del Chairá, pero cuya carga detonó al paso de estas personas. Tenemos claro que en la zona delinquen grupos disidentes de las extintas FARC, estructura 40, Jorge Briceño, y estructura 62, Miller Perdomo. Posiblemente el atentado fuera dirigido dentro de las preliminares a la fuerza pública. El hecho se registró hacia las 10 de la mañana y otras 3 personas resultaron heridas. Rechazo total de parte de la administración municipal a estos actos terroristas en contra de la población civil. Enlutan a las familias chairenses. Lamentamos profundamente esta situación. Qué triste y qué lamentable es que sigan ocurriendo estos actos terroristas en el departamento de Caquetá. Que los grupos al margen de la ley sigan atentando contra la tranquilidad, contra la paz de nuestro departamento y del país. Las autoridades reforzaron la seguridad en el municipio. En Antioquia fue abatido Ricardo Abel Ayala, alias Cabullo, quien según las autoridades era el cabecilla de una de las disidencias de las FARC en Antioquia.
Ricardo Abel Ayala, alias Cabullo, fue abatido en zona rural del municipio de Barbosa, norte de Antioquia, durante una operación militar de la 7ª División del Ejército y la Fiscalía. El hombre, quien es señalado como máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, se enfrentó a uno de los uniformados. Un soldado que está muy cerca a la casa es detectado por unos perros que tenía este bandido. Uno de los perros se aproxima a uno de nuestros soldados, empieza a latirle. El bandido de Cabullo saca un fusil AK-47 y le dispara al soldado, impactando su fusil Tabor. El soldado, entrenado y con una fuerza, una capacidad psicológica muy fuerte, se queda quieto esperando la reacción del bandido. Pensamos, por el análisis que se hizo con la Fiscalía General de la Nación, que el bandido de Cabullo asume que el soldado está muerto, se acerca para rematarlo y el soldado lo neutraliza en combate, quitándole un gran problema al departamento de Antioquia y a los habitantes de las regiones que ya mencioné. Alias Cabullo, de 29 años de edad, ingresó al Frente 36 de las FARC en el año 2010 y se convirtió en el miliciano del que era considerado el frente más activo del bloque Iván Ríos. Es requerido por múltiples delitos, pero el más aberrante es el asesinato de 3 geólogos en Yarumal en el año 2018. En el operativo en Barbosa fue capturada también su compañera sentimental y un escolta. Las autoridades en Bolívar capturaron a 9 policías, entre ellos a un capitán, por sus presuntos vínculos con el Clan del Golfo. Varios meses de investigación realizados por la misma Policía Nacional dieron como resultado la captura de 9 uniformados, 8 de ellos detenidos en el comando de la Policía del Departamento de Bolívar tras ser citados en ese lugar. La 9ª captura se materializó en la ciudad de Cúcuta. En una investigación liderada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados por orden judicial y puestos a disposición de las autoridades competentes 9 uniformados que presuntamente eran responsables de los delitos de extorsión y conciertos para delinquir, hechos ocurridos en el año 2020, cuando estos funcionarios laboraban en el municipio de San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar. Según la Fiscalía, en la audiencia de imputación de cargos, los uniformados hacían parte de la nómina de la subestructura del Clan del Golfo Uldar Cardona, comandada por alias El Ciego, que delinque en los municipios de San Jacinto del Cauca, Guaranda, Majagual y Nechí, permitiendo así la afectación de arroceros, agricultores y comerciantes de la zona. Uno de los procesados es el capitán Andrés Eduardo Mantilla, quien fue comandante de la estación de policía del municipio de San Jacinto del Cauca entre los años 2019 y 2021, y quien, según el ente acusador, impartía las órdenes a sus subalternos para que no hicieran nada en contra de los integrantes del grupo al margen de la ley y tampoco se realizaran operativos, recibiendo beneficios entre 1.500.000 y 2 millones de pesos mensuales. Durante 5 horas, la Corte Suprema de Justicia escuchó en indagatoria al senador liberal Mario Castaño, procesado como presunto líder de una red de corrupción. La Corte investiga a Castaño por el presunto uso irregular de los cupos indicativos parlamentarios para direccionar contratos mediante el cobro de coimas. La Fiscalía señala que su estructura habría ganado contratos por 43.000 millones de pesos en 2 años. La diligencia de indagatoria continuará este sábado. Castaño se declaró inocente. Pues precisamente hoy la Fiscalía decomisó 30 propiedades del detenido senador Mario Castaño, avaluadas en cerca de 5.000 millones de pesos. La Fiscalía decomisó 30 propiedades del senador liberal Mario Castaño, procesado por presuntos hechos de corrupción. Se trata de 21 viviendas, 7 vehículos, 2 sociedades y un establecimiento de comercio, todos estos avaluados en 5.000 millones de pesos. Los inmuebles están ubicados en Pereira, Manizales, Quibdó, Cartagena y Medellín. Algunos de estos estaban a nombre de familiares y personas cercanas al congresista. Esta actuación se da producto de una compulsa de copias realizada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la captura del senador Castaño por su presunta participación en una red de corrupción que habría gestionado de manera irregular contratos en varios departamentos del país y entidades del orden nacional. Hasta el momento, otras 10 personas han sido judicializadas por presuntamente interceder indebidamente en cerca de 50 procesos de contratación que superaron los 43.000 millones de pesos. Las autoridades capturaron y enviaron a la cárcel al presunto sicario que asesinó a la lideresa social Jesucita Moreno.
Fue capturado y enviado a la cárcel Luis Fernando García Hernández como el presunto responsable del homicidio de la lideresa chocoana Jesucita Moreno Mosquera, ocurrido el pasado 7 de junio. De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba conversando con su nuero y su hijo cuando el hombre ingresó a la casa y disparó en varias oportunidades contra la mujer. Luego huyó en una motocicleta que era conducida por otro sujeto. La lideresa fue trasladada hasta el Hospital Primitivo Iglesias, en donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Una patrulla motorizada de la policía que realizaba labores de vigilancia fue alertada por varios vecinos del sector, quienes entregaron detalles de los sicarios que cometieron el homicidio. Durante esta persecución fue capturado García Hernández, quien tiene antecedentes judiciales por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y fuga de presos. La Justicia Especial para la Paz autorizó la extradición a Estados Unidos de un presunto narcotraficante que intentó colarse para recibir los beneficios del acuerdo de paz. Tito Aldemar Ruano, alias Don T, es uno de los llamados colados que fueron incluidos en la lista de los desmovilizados de las FARC para ser cobijados por la JEP y evitar su extradición. Después de un largo trámite, los magistrados revocaron la credencial de exguerrillero y hoy finalmente dieron el aval a su extradición. El trámite continuará la próxima semana en la Corte Suprema de Justicia. En 2017, cuando fue detenido por la policía en Tumaco, fue señalado como uno de los principales narcotraficantes de la costa pacífica. En la lista de los narcos colados en la JEP hubo 25 mafiosos que han sido expulsados de ese tribunal gradualmente. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición hacia los Estados Unidos de Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon, ex capo del Clan del Golfo. La Sala Penal de la Corte avaló la extradición hacia los Estados Unidos de alias Falcon, considerado un extravagante capo del narcotráfico al servicio del Clan del Golfo. Falcon fue capturado en mayo del año pasado en su lujosa mansión en Río Negro, Antioquia, en la que autoridades incautaron 14 Ferraris. Según la policía, el trabajo de Falcon le aportaba más de 60.000 millones de pesos mensuales al Clan del Golfo, lo que ayudó a que ganara la confianza de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, y un rápido ascenso en la organización. Una corte de la Florida requiere a este poderoso capo por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas. Cundinamarca es uno de los departamentos más afectados por las lluvias. El río Bogotá sigue creciendo en zonas de alto riesgo. Los organismos de emergencias han atendido varias inundaciones en municipios como La Mesa, Tocancipá, Gachancipá y Sopó. Estragos. Esto ha provocado el invierno en Cundinamarca. Lluvias que han provocado una alerta roja en la cuenca baja del río Bogotá, que no deja de crecer. Por todo el caudal que está pasando por el río Bogotá, se ha tomado la decisión de abrir las compuertas de Alicachín. Esto pues hace que continúe toda la emergencia y la alerta roja que se ha declarado en la cuenca baja del río Bogotá. Este trabajo es supremamente importante para poder generar alertas tempranas en caso de ser necesario en estas zonas que el IDEAR nos ha reportado que son de alto riesgo. Así se ve el río Bogotá desde el aire, zonas donde ya se desbordó, como en el municipio de Sopó, Tocancipá y Gachancipá. Pobladores que han construido sus viviendas en cercanías al río están en riesgo. Les recomendamos a todos desde Villapinzón, desde el momento que nace el río al momento que llega a la zona plana, estar muy atentos a ese monitoreo permanente en las riberas del río. Hacemos un llamado a toda la comunidad en general, especialmente a la ribereña, a mantenerse alerta, a todos los municipios para continuar activando sus sistemas de gestión, sus comités de gestión del riesgo, y nosotros como CAR continuamos atentos a cualquier llamado de apoyo. Sin fin de las lluvias, no se podrán relajar las medidas de protección y el monitoreo constante se mantiene en 45 municipios con alto riesgo. No solo en Cundinamarca hay alerta. Desde el IDEAM se advirtió que varios ríos están en riesgo de desbordamiento, como el Magdalena. Las lluvias no cesarán este fin de semana. La directora del IDEAM, Yolanda González, dijo este viernes que para el fin de semana se presentarían lluvias en gran parte del territorio nacional. Mantenemos este pronóstico para el día de mañana muy lluvioso en gran parte del territorio nacional, la Orinoquia, especialmente hacia el piedemonte, Casanare, Meta, Arauca. Acá en el centro del país, en Cundinamarca, en Boyacá, nuevamente en Santander. Continúa la primera temporada de lluvias en el país, fortalecida por el fenómeno de la Niña. Ríos como el Bogotá, el Magdalena, el Atrato, entre otros, están en máxima alerta por desbordamientos.
También estamos monitoreando el río Magdalena. Si bien aún no se ve ese desbordamiento tan significativo, los niveles están al borde de la cota roja, por eso lo mantenemos en alerta roja. El último informe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres da cuenta de 412 municipios de 28 departamentos con afectaciones por precipitaciones y lluvias. En medio del invierno han muerto 79 colombianos. Tras reportar un aumento en los contagios y muertes por COVID-19, el Ministerio de Salud alertó sobre los riesgos de un quinto pico de la pandemia en Colombia. Esta es la advertencia que se hace desde el Ministerio de Salud sobre el riesgo de que el país enfrente un quinto pico de contagios por COVID-19. Hemos tenido 4 picos muy fuertes que nos ha costado dolor y muerte y podemos tener un quinto pico, ojalá en casos, más no en fallecimientos, pero en manos nuestras está y depende efectivamente el resultado de un posible quinto pico en Colombia. Mientras en mayo 19 se reportaban 3.795 casos semanales, en mayo 26 la cifra subió a 4.344, en junio 2 a 5.650 y el más reciente reporte habla de 8.742 nuevos contagios de COVID-19 a la semana. El mensaje de emergencia a todas las autoridades, a todas las instituciones, a todos los territorios, a los órganos de control. Esto no ha terminado. El número de fallecimientos por COVID a la semana pasó de 13 en junio 2 a 27 el 9 de junio. Durante el año 2021 se matricularon 85.000 estudiantes menos en colegios debido a la pandemia, según revela un estudio del DANE. El DANE reveló su informe sobre la educación formal que mide, entre otros aspectos, el impacto de la pandemia en la deserción escolar, mientras en 2019 se contabilizaban 10.036.440 estudiantes matriculados. En 2020 la cifra bajó a 9.882.843 y en 2021 a 9.797.677. Según estas cifras, en el año 2021 se redujo en 85.166 el número de estudiantes matriculados. El DANE también midió las condiciones de equipamiento de los colegios, mientras que el 34,3% de los colegios públicos cuenta con acceso a Internet. El 90,8% de los colegios privados están conectados, evidenciando una enorme brecha. El DANE también reveló hoy que más de 1.300.000 migrantes venezolanos ya solicitaron el permiso de protección temporal para permanecer en Colombia. La más reciente versión de la encuesta a pulso de la migración del DANE les preguntó a los venezolanos radicados en Colombia si han aplicado al permiso de protección temporal. El 60,8% respondió que sí y el 39,2% que no. Su principal objetivo es cómo esa regularización los aleja o los exime de las secuelas que genera esa precariedad laboral. Según el DANE, en Colombia viven 2.200.000 venezolanos mayores de 15 años. Se calcula que en el país hay 864.000 venezolanos que no han tramitado su permiso de protección temporal. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. Durante su intervención en la Cumbre de las Américas, el presidente de la República, Iván Duque, hizo un llamado a defender la democracia en la región y cuestionó a los autócratas y los dictadores. Su excelencia Iván Duque. Ante los mandatarios de América, el presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró su rechazo a los dictadores y aseguró que la región no se divide entre izquierda y derecha, sino entre demócratas y autócratas. Entre quienes creemos que en democracia se ventilan las diferencias al sentir de las mayorías en las elecciones y no la imposición violenta y arbitraria de un querer frente a la población. Por eso tenemos que defender la democracia en todo momento y tenemos que defenderla de los autócratas. El presidente Duque advirtió sobre la forma en que los autócratas buscan quedarse en el poder. Han ascendido al poder dentro de la democracia, pero después sutilmente la convierten en dictocracia, hasta que la convierten en una vil dictadura. Esos autócratas que se han valido también de las reelecciones indefinidas en el continente, tienen que ser siempre señalados y denunciados.
Duque insistió en su rechazo a los regímenes de Venezuela y Nicaragua. Ser indiferente a esos fenómenos es ser indiferente al dolor de los pueblos. En otros temas, el presidente Duque destacó la expedición de 1 millón de tarjetas migratorias que garantizan en Colombia los derechos a los ciudadanos venezolanos. Denuncia penal por la filtración de sus comunicaciones presentó ante la Fiscalía General de la Nación la campaña de Gustavo Petro. En la campaña del Pacto Histórico de Gustavo Petro y Francia Márquez insisten en que la divulgación de videos por medios de comunicación en los cuales salen integrantes de esa campaña definiendo estrategias se dan porque fueron chuzados y filtrados. Por eso el denuncio penal interpuesto por el jefe de debate ante la Fiscalía General de la Nación, Alfonso Prada. Presenté personalmente denuncio penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se averigüe la magnitud de delincuencia que está por detrás de filtrar nuestra campaña y de afectar las elecciones. En 10 días vamos a revertir esto y vamos a demostrar que con esas prácticas delincuenciales no nos van a ganar. En el Pacto Histórico dicen, como lo ha afirmado Gustavo Petro, que no hay una sola actividad ilícita en lo que han divulgado los medios de comunicación y reiteran su pedido para que los videos sean publicados en su totalidad. La Fiscalía inició una investigación por los videos que se conocieron de reuniones de la campaña del Pacto Histórico. La Fiscalía recibió una denuncia a través de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral Uriel por parte de la organización Red de Veedurías de Colombia, en la cual solicitan que se investiguen los denominados Petrovideos publicados en varios medios de comunicación. En la denuncia, la Red de Veedurías pide que se determine si se han transgredido o no normas de financiación de las campañas presidenciales y de las normas electorales. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, asignó un equipo del CTI y a un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción para iniciar esta investigación. Con respecto a las denuncias por infiltraciones en la campaña del Pacto Histórico, la Fiscalía aseguró a través de un comunicado que estará atenta a la información que sea allegada a esta entidad para iniciar las investigaciones correspondientes por posibles delitos de corrupción electoral. El presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, y el senador Roy Barreras se trenzaron hoy en una controversia política debido a los videos publicados por varios medios de comunicación sobre la forma como el Pacto Histórico define sus estrategias de campaña. La declaración del presidente del Congreso, el conservador Juan Diego Gómez, se da por las revelaciones de videos en los cuales aparece el senador Roy Barreras, miembro de la campaña de Gustavo Petro, definiendo estrategias para que éste sea presidente de la República. Pido perdón en nombre de todos los congresistas por el mal comportamiento de Roy Barreras. Así no se construye democracia, ni mucho menos se cambia un país. Ese comportamiento no representa al Congreso de la República, ni tampoco a los ciudadanos que amamos nuestra patria. No queremos más odio, no queremos más guerra sucia, no queremos más polarización. Desde Caquetá, donde realiza campaña política por medio de Twitter, el senador Roy Barreras le respondió a Juan Diego Gómez. La estulticia no tiene límites. El gris presidente del Congreso saliente pide perdón por mi acción política franca, firme y exitosa, en lugar de pedir perdón por el fracaso absoluto de su oscura gestión. ¿Dónde está el acuerdo de Escazú? ¿Dónde la reglamentación de las curules de paz? Las obras del aeropuerto del Café presentan algunos retrasos como consecuencia de las lluvias. Las autoridades esperan que a finales de 2024 la terminal aérea ya esté funcionando. Un atraso en las obras de remoción de tierra se ha presentado en el proyecto Aerocafé en Caldas debido a las dificultades climáticas, por lo que se ha removido menos de la mitad de los 2 millones de metros cúbicos que deben removerse hasta el momento. Debimos haber movilizado ya 2.000 metros cúbicos, hemos movilizado 870.000 y en ese sentido la diferencia a 200.000 metros cúbicos básicamente en estos momentos corresponde a una voluntad de parte del contratista OHL. Para eso estamos haciendo acuerdos de precios, estamos llegando a diferentes negociaciones. Más de 70 máquinas se encuentran trabajando a toda marcha en el proyecto Aerocafé para remover los 6 millones de metros cúbicos que se necesitan. Es un proyecto que cuenta con 551.000 millones para la realización de la primera etapa, la cual se espera culminar en un espacio de 2 años y medio. Y esperamos, ¿por qué no?, sobre el mes de diciembre del 2024 ya tener una primera unidad funcional recibiendo aviones como tal. Durante el segundo semestre se sacarán 5 licitaciones más con las que buscan avanzar en la construcción del proyecto.
El gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, reveló que el contrato para construir la segunda línea alcanza los 37 billones de pesos y advirtió que se han invertido 2 billones en la construcción de la primera línea del metro. El gerente del Metro de Bogotá aseguró que la segunda línea del metro costará 37 billones de pesos, por lo que buscan asegurar la financiación antes de que termine el gobierno del presidente Iván Duque. Estamos haciendo el trámite para que tanto el gobierno nacional participe con el 70% y el distrito participe con el 30%. Eso significa aportar del orden de 11 billones de pesos. El funcionario espera que quien sea el próximo presidente respete los compromisos con Bogotá y se garantice la financiación del proyecto. Estamos ejecutando un contrato claramente definido, financiado. Tenemos 2 frentes de obra que están trabajando adecuadamente. Y es que en el traslado de redes, en la compra de predios, en la construcción del patio taller del metro, ya se han invertido millonarios recursos. Yo creo que estamos de orden de 1.2, 1.3 billones de pesos la inversión que hemos hecho o los desembolsos que hemos hecho en este periodo. Se espera que en el mes de julio el Gobierno Nacional firme el convenio de cofinanciación para la construcción de la segunda línea del metro que irá desde la Caracas con 72 hasta las localidades de Suba y Engativá. Por la construcción del metro de Bogotá, la alcaldía inició el cierre de la calle 72 entre carreras 13 y 15. Esto específicamente para la construcción de un paso deprimido. A partir de este viernes se cerró la calle 72 para la construcción del deprimido para el metro de Bogotá. La Secretaría de Movilidad autorizó el cierre de la calle 72 entre carreras 13 y 15. El cierre operará entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde con una posible extensión hasta las 10 de la noche. La vía estará cerrada por 18 meses para la construcción de pantallas y excavaciones profundas. El intercambiador vial de la calle 72 consiste en un paso a desnivel que irá por debajo de la avenida Caracas, por donde continuará operando Transmilenio. Además, se construirán 3.000 metros cuadrados de nuevo espacio público para peatones y ciclistas. Las autoridades enviaron a un centro de reclusión al adolescente que reconoció haber asesinado a un niño de 9 años por una disputa de un videojuego. Por solicitud de la Fiscalía, un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes impuso medida de internamiento preventivo a un joven de 15 años que le habría causado la muerte a un niño de 9 años en Villavicencio Meta. Los padres de la víctima denunciaron la desaparición de su hijo el pasado 5 de junio. Los investigadores contactaron al adolescente y ante las preguntas de los funcionarios, el joven reconoció haber golpeado al niño con un objeto contundente, propinándole las lesiones que le causaron la muerte. Al parecer, como resultado de una disputa por una partida de videojuegos. El cuerpo del niño de 9 años fue encontrado el 6 de junio en un lote baldío del barrio San Antonio, en el oriente de Villavicencio. La Fiscalía le imputó al adolescente el delito de homicidio agravado. Un ultimátum de 90 días dio el gobierno a los campesinos para que retiren bajo riesgo de confiscación las cabezas de ganado que se encuentren ubicadas en las áreas del sistema de parques nacionales naturales y regionales del país. Esta medida fue rechazada por la Asociación Nacional Campesina, que anunció movilizaciones en rechazo. El gobierno, a través del Instituto Nacional Agropecuario ICA, expidió la resolución 7067 con fecha 2 de mayo, en la que establece que cancelará los registros sanitarios de predios de los productores que desarrollen su actividad ganadera en estas áreas del territorio nacional. Las personas que no estén autorizadas por parques nacionales naturales para que puedan desarrollar la actividad en esos territorios tengan que desalojar esos territorios. Por eso el ICA establece en su resolución que a partir del próximo ciclo quienes estén allí de manera ilegal no recibirán el ciclo de vacunación el próximo. Los campesinos rechazaron la medida y dijeron que se trata de imponer un reordenamiento territorial bajo la excusa de una protección ambiental. Esto viene a profundizar el problema agroalimentario que hay en el país, viene a desplazar más campesinos de estas zonas para las ciudades, pero también viene a profundizar los conflictos mineroenergéticos y ambientales que tenemos en los territorios. Para los campesinos, esta resolución demuestra la intención de despojar y desplazar a los campesinos que habitan estos parques nacionales naturales y desarrollar proyectos económicos que no son de interés de estas comunidades. Bogotá estrenó la primera zona rosa para población LGBTIQ. El espacio seguro funcionará a las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. El propósito es atender agresiones a esta población. Con la inauguración del primer parqueadero rosa en la ciudad, la comunidad LGBTIQ y mujeres en Chapinero tendrán un lugar donde se priorizará la atención por ataques contra ellos en la vía pública.
todos los colaboradores de este espacio conocen las rutas de acceso a la justicia, las rutas de atención psicosocial y jurídica, y es un espacio que durante 24 horas cualquier ciudadano que es víctima de cualquier tema de violencia de género, de discriminación, de intolerancia puede acceder aquí. Según cifras oficiales, el 45% de las personas pertenecientes a estas comunidades de orientación diversa se sienten discriminados. El 39% de la ciudadanía que vive en Chapinero considera que las personas de orientación diversa no deberían manifestar su amor, y además de eso, 3 de cada 10 mujeres en la localidad no se siente segura en el espacio público. El 88% de las personas de esta comunidad habitan en la localidad de Chapinero. La firma Fitch Ratings mantuvo la calificación de la economía colombiana con perspectiva estable. Este viernes la calificadora de riesgo reveló el informe sobre Colombia y mantuvo la nota soberana en BBB+, que aún se mantiene por debajo del grado de inversión. La agencia destacó el sólido crecimiento de la economía colombiana y espera que este año registre un alza del 6%. Asimismo, destaca la estabilidad macroeconómica y financiera del país después de lo peor de la pandemia en 2020. Sin embargo, advierte riesgos para la economía que, aunque son manejables, requieren de atención. El primero de ellos, el déficit fiscal, que por la alta carga de la deuda puede verse afectado. Lo segundo es la alta inflación, que representa una carestía en la cadena de suministros. De mantenerse un control sobre estos dos puntos, se continuará por una positiva senda económica. Fitch está en línea con las recientes cifras de crecimiento reveladas por el Banco Mundial y la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico, que ubican a Colombia como el mejor país en América Latina. El consumo y varios sectores empresariales como la industria y el comercio seguirán siendo determinantes para el crecimiento. El presidente del Comité de la Regla Fiscal, Juan Pablo Córdoba, sostuvo que los subsidios a los combustibles podrían generar una carga fiscal de 28 billones de pesos. Para el Consejo Rector, Colombia ha mejorado su política fiscal en el último año en parte por el mayor crecimiento de la economía. Sin embargo, preocupa el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles, el cual sigue en aumento. La carga mensual asciende a 3 billones de pesos y para el cierre del año se calcula en 28 billones de pesos. Cada día que pasa que no se hacen los ajustes a los precios de los combustibles se está acumulando un déficit mayor y ese déficit puede acumular cerca de 30 billones de pesos este año. El dirigente afirmó que los mayores ingresos por precios del petróleo terminará asumiendo el costo del Fondo de Estabilización. El mayor ingreso petrolero que estamos previendo para el año entrante, producto de los mayores precios del petróleo, posiblemente se haya gastado ya totalmente en subsidios a los combustibles, o sea que no va a haber tal boom de los combustibles y creo que esa es una noticia que no es tan buena y que tenemos que ponerle atención. El Comité de la Regla Fiscal mantendrá un seguimiento. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, solicitó al gobierno e invitó a las empresas a adelantar el pago de la prima a los trabajadores de mitad de año. Con el fin de seguir impulsando el consumo de los hogares y aprovechar la segunda jornada del día sin IVA este 17 de junio, FENALCO propone anticipar el pago de la prima de mitad de año. Este pago representa amplios recursos fundamentales para seguir avanzando en la reactivación de la economía. Aquellos que puedan adelantar la prima lo puedan hacer el 15 y de esa manera, vuelvo y digo, los colombianos pueden aprovechar sus compras del día sin IVA y las del día del padre. Para la segunda jornada del día sin IVA se esperan ventas por más de 9 billones de pesos. Y ya los colombianos aprendieron a manejar el día sin IVA y aprovechar las oportunidades, no solamente de los productos exentos, sino también de los productos no exentos que son sujetos de descuentos y promociones. Entonces esperamos un gran comportamiento, especialmente si se logra adelantar las primas de los colombianos. FENALCO rechaza la propuesta de FEDesarrollo de eliminar los días sin IVA al considerar que estas jornadas han sido claves para la reactivación. La oferta pública de adquisición para la compra de las acciones del Grupo Argos arranca el 21 de junio. Este es el aviso de oferta de los Gilinski y el cuadernillo de condiciones para lo que será la oferta pública de adquisición para la compra de acciones del Grupo Argos. El inicio del periodo de aceptaciones arrancará el 21 de junio hasta el 6 de julio del presente año con opción de prórroga. El precio ofrecido es de $4,28 por acción para adquirir mínimo el 26% y un máximo de 32,5%. Después de la sopa sobre Nutresa y Sura, esta es una nueva movida de los Gilinski para aumentar su presencia en las empresas del grupo empresarial antioqueño. Los fondos juegan un papel importante y creo que pues él está en pro de seguir en su campaña de apoderarse del grupo, tener más puestos en la junta directiva y poder pues tomar las decisiones de inversión para destapar o
darle el valor real al grupo GEA. El precio del grupo Argos vuelve a la rueda accionaria luego de estar suspendida a un precio de 13.540 pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,26% a 1.530 puntos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más subió, con una valorización de 4,69% a 83.980 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más bajó, con una pérdida de 3,08% a 12.580 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 19.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,79% a 3.150 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.912 pesos con 51 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.840 pesos y la venden en 3.890 pesos. Un euro cuesta 4.148 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 28 centavos. El azúcar se transó en 18,86 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $120 con 47 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $121 con 93 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.150 pesos.